Es una actitud horrible que ofende a Dios. Entonces, había que pagar, por supuesto, para que la gente expiara sus pecados y saliera del purgatorio. Y esa fue una de las doctrinas que se manipularon tanto, que fueron una de las que mayormente provocaron lo que se conoce como la reforma de la iglesia. Cuando se divide por segunda vez la iglesia cristiana, ya se había dividido en la iglesia ortodoxa griega, pero luego viene el gran segundo cisma, la división del cristianismo. Esto sucedió en Europa por un monje católico llamado Martín Lutero, que no podía tolerar lo que él estaba viendo, y menos cuando comenzó a estudiar las Escrituras. Esto le sucede al que estudia las Escrituras, se mete en un asunto para bien de su alma, qué bueno, pero peligroso. Porque en el momento que empiezas a leer las Escrituras te empiezas a dar cuenta de las cosas. Entonces se armó una revolución y tú y yo somos producto de esa revolución espiritual, fíjate. Entonces, se inventó también el asunto del limbo. Es un lugar a donde los niños, si no los bautizan, claro, hay que pagar por bautizarlos. Qué casualidad, no hay que pagar una lana para bautizarlos. ¿Sabían que aquí en Guadalajara, bueno, yo supe de un pastor, unas iglesias, un par de iglesias aquí en Guadalajara, que ya cobran por casar, por bautizar? Dices, ¿cómo? Ya está, es que es un buen negocio, hermanos. Si quieres hacerte rico, pon una iglesia allá enfrente y empieza a sacar dinero a la gente. Eso es terrible, hermanos. Pero fíjense desde cuántos años atrás estamos hablando. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice la Biblia en Lucas 16:26? Ahí Jesús está dando una historia de un hombre que se fue al seno de Abraham, ahí estaba disfrutando al paraíso, la presencia de Dios, la paz de Dios, y otro se había ido a un lugar de tormento, Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? Y entonces dice la Escritura, hay una gran cima entre nosotros y ellos, porque el que estaba en tormentos dijo, Padre Abraham, que Lázaro venga y moje aunque sea un poquito mi lengua con un poco de agua, porque estoy en tormento. Y Abraham le contesta, no, es que no se puede. Hay una cima entre nosotros, nadie puede salir, nadie puede entrar a su libre albedrío, nadie. El que está en el cielo ya no se quiere salir de allí. El que está en el infierno quiere salir, pero no puede. Entonces, no hay nada de que me paso para acá, de que tú te vas para allá, y menos pagando. Jesucristo dijo, ¿habrá algún dinero de rescate que el hombre pague por su alma? ¿Te imaginas qué tanto puedes pagar por la salvación de tu alma? Entonces el sacrificio de Cristo no tiene valor. ¿Se fijan cómo todas esas doctrinas contradicen la doctrina de la Biblia? Bueno, así se fue desarrollando la iglesia. Por eso llegamos al tiempo del oscurantismo, la medianoche de la edad oscura. Una cosa impresionante. Llegamos al año 600 después de Cristo, de nuestra era, y uno de los papas establece la misa en latín. Mire, si ni en el idioma, ahora menos en latín. Porque decían que el latín era el idioma de los ángeles. Bueno, déjenme decirles, el actual papa, que es muy conservador, Benedicto XVI, acaba de dar un decreto que dice que algunas partes de la misa volverán a ser en latín. ¿Cuántos oyeron eso? Uy, luego que lean, se la pasan viendo con todo. Vean cosas que ustedes aprendan, no pierdan el tiempo. Casi nadie levantó la mano. O sea que yo soy el único que veo las noticias, o leo las noticias. No, ya no lo voy a hacer por ustedes. Luego yo vengo y les informo, y luego se me quedan viendo algunos como diciendo, ¿a poco? Ustedes deberían de estar allá abajo afirmando, no, sí es cierto, es cierto. Y si no, como una persona me dijo, yo voy a checar todo. Chécale, revísalo. Entonces ya cuando llega y me dice, no, sí, pastor, pues está bien, está bien. Bueno, todos tienen esa libertad. Entonces llegamos al año 787. Estoy dando las doctrinas más conocidas, porque hay un sinfín de herejías y de doctrinas que rigen todavía
esa rama del cristianismo, que es el catolicismo. Llegamos al 787, donde se instaura el culto a las imágenes y a las reliquias. Fíjense, desde el 787 comenzaron a poner imágenes en los templos católicos. Una de las doctrinas del papado es la infalibilidad del Papa, es decir, que el Papa no se equivoca cuando da un decreto supuestamente que viene de Dios. Bueno, escuchen bien. Esto se instauró en el 787. El Papa Juan XXIII, el francés, que gobernó la Iglesia Católica desde el 1958 al 62, él dio un decreto de que quitaran, escúchenme bien, todas las imágenes de los templos católicos. Total, ¿se equivocan o no? ¿A quién le van a hacer caso? Así están las cosas, fíjense. Hay una de contradicciones impresionantes, pero también el culto a las reliquias. En los tiempos de los reformadores, ahí en Praga, en algunos países como Checoslovaquia, Alemania, había templos donde había reliquias del cristianismo. Y había una pequeña capilla que ellos necesitaban, se les había quemado, católica la capilla, se les había quemado y no hallaban cómo sacar lana, porque todo lo del purgatorio y todo ese asunto iba a dar al Vaticano, ¿no? A Roma. Entonces decían, no, pero nosotros necesitamos una lana. Entonces a un monje católico se le ocurrió algo y sacó unos frasquitos y decía, aquí tenemos leche de los senos de la Virgen María. No estoy inventando, hermanos, porque esto suena feo y burdo y tosco, pero no estoy inventando, eso está en la historia, hermanos. Pero ahí no quedó la cosa. En otro frasquito decían, aquí tenemos el prepucio de Cristo, cuando lo circuncidaron, y ellos guardaron el pedacito. Entonces la gente venía, pero con una adoración impresionante, y obviamente se llenaban las arcas. Y así, miren, pero de reliquias, ay, hermanos, tráigase el pañuelo. Y ahí están los cristianos guardando el pañuelo en la Biblia, que les bendijo el apóstol Juan sin miedo. Y hacemos las mismas prácticas, nada más que más cristianizadas. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Éxodo 20, no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no te postrarás ante ellas. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. No te harás imagen, ni las honrarás, ni te postrarás a ellas. ¿Por qué? Porque rebajar a una obra hecha de manos de hombres y decir, esto es Dios y esto me oye, no hay nada más irracional como cortar un tronco, darle forma bonita, pintarlo, ponerlo allí, hacerle un altar y luego hincármele y hablarle y creerle que me está escuchando. No hay nada más irracional que eso. Dios no es madera corruptible ni oro corruptible. Dios es espíritu y Dios no lo podemos asemejar a absolutamente nada. Pero esa fue otra de las doctrinas. Llegamos al año 850 y aquí se instaura una de las prácticas que siguen vigentes hasta el día de hoy, el agua bendita. El otro día mi esposa y yo estábamos viendo una película que hablaba de unos sacerdotes. El ánimo de la película no era, digamos, hablar de la vida sacerdotal ni nada, pero sacaban muchas cosas que realmente se practican. Entonces había una escena donde se les aparece Satanás y empezaron a ver fenómenos extraños. Entonces uno de los sacerdotes, pero así rápido, cuando se mueve y él siente una presencia fea, espiritual, inmediatamente hagan de cuenta que iba a sacar una pistola y ¡fum! Y sacó la cosita esa que tiene agua. ¿Y dónde estás? Le decía, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que con agüita?
Pero yo quiero que ustedes razonen y piensen. ¿Ustedes creen que con agüita bendita puedes rechazar, expulsar a los demonios?